Normalmente los misioneros en su mayoría son cristianos. No sé si en los musulmanes existen misioneros, creo que no. ¿Testigos de Jehová qué son? Obviamente di testigos, pero no la otra palabra, porque la otra palabra es el nombre de Hashem y es un problema de decirlo. Para la próxima. Di testigos de Dios, di testigos de lo que quieras, pero la palabra es Yud-Ke Vav-Ke, o sea, es el Shem Hashem y hay que tener cuidado de no pronunciarlo directamente. ¿Eh? No, pero parece que pero se hacen llamar así. ¿Exacto? Sí, pero Lo digo, ellos se llaman así, pero nosotros tenemos que tener cuidado de no pronunciar porque es el nombre de Hashem. No, no, por eso te lo acoto nada más. Top. Es sabido que el mundo cristiano en general es muy misionero, es muy pro a tratar de infundir, de incitar a la gente, de atraer a la gente a su religión. A diferencia, por ejemplo, del judaísmo. El judaísmo posiblemente es muy totalmente al revés en ese punto. Porque cuando viene una persona a convertirse no es de que la rechazamos, pero al principio sí la rechazamos y le decimos ciertas cosas para que tenga un poquito de miedo o para que se aleje. Luego cuando ya insiste ya es otra cosa, pero en un principio, o sea, nosotros no vamos a buscar a la gente a que entre dentro de la emuná, de la fe del pueblo judío. Y ese era otro tema que Rav Tzviuda realmente lo tomaba muy a pecho, porque lo sentía como una persecución y un peligro para el pueblo de Israel. Y tienen que saber de que en Israel, por persona, así se hace un cálculo, existe la mayoría de gente cristiana que viene aquí a trabajar como misioneros. En Yerushalayim, en todo Israel. ¿Por qué? Ese es otro punto, ese es otro tema, pero aparentemente, como aquí están reunidos todos los Yudim, o la mayoría de los Yudim en el mundo, entonces aquí el trabajo es más fácil, no hay que empezar a buscarlos por todos lados. Volviendo a Rav Tzviuda Kook, hace muchos años, la Sofnut le pidió a Rav Tzviuda Kook que reciba a un grupo de profesores americanos, no judíos, que querían conocer del judaísmo y de la Torá y demás. Querían quedarse en Israel un tiempo para conocer el Estado y conocer la tierra, conocer un poco más de cerca qué significa ser judío. Muy bien, y el Rav aceptó, y posteriormente el Rav se entera de que no son profesores de matemática o de historia, son profesores de teología religiosa cristiana. Entonces, como van de que una cosa es ser profesor de matemática y de historia y de geografía, y otra cosa es de teología. El Rav los aceptó, llegaron a no la yeshiva donde está hoy en día, aquí, sino la yeshiva que está, la yeshiva yeshena, la yeshiva vieja que está en Rehov Rav Kook, en el centro de la ciudad. Y dice que vinieron gente anciana y hombres y mujeres y afilo jóvenes. Él piensa que vinieron cientos de personas ahí a hablar con él. ¿So? El Rab empezó diciéndoles: el saludo tradicional del Yehudí es Shalom. No es ni Good Morning, ni Boker Tov, ni Laila Tov, ni buenos días, buenas tardes, Shalom. Así saluda un Yehudí cuando se ve con otro Yehudí. O le dice Shalom, o le dice Shalom Aleichem, o Aleichem Shalom, ¿no? Pero siempre el concepto de Shalom está ahí presente. El nombre Shalom es uno de los nombres de Hashem. Y por eso está prohibido decir en el baño el nombre Shalom. Si alguien lo saluda, en general hay una halajá de que no, hay que tratar de no hablar dentro del baño, pero especialmente cuando hablamos de nombres de Dios, y uno de los nombres de Dios es Hashem.
¿Por qué? Porque la palabra Shalom manifiesta la relación de paz y de confraternidad entre las personas. Y para nosotros esa relación de Ben Adam la Javeró entre una persona y semejante es algo eloquí, es algo divino. Para nosotros el trato a otra persona no es simplemente un acto social, un acto de, bueno, me tengo que arreglar con el otro porque no me queda de otra, sino que es parte de nuestra ideología, de nuestro apego a Kadosh Baruj Hu. Y así como el Yehudí se tiene que apegar a Kadosh Baruj Hu, a Dios, por medio de su relación con Él de manera directa, cumpliendo el Shabbat y haciendo tefilá y poniéndose tefilín y respetando las fiestas, de la misma manera el otro método de apego a Dios es el respeto y el amor y el trato correcto a nuestros semejantes. Muy bien. Entonces empezó la plática. Y por supuesto cuando empieza una plática a este nivel, empiezan también las preguntas. Y las preguntas no se hicieron esperar. Y uno de los presentes preguntó, dígame usted, rabino, por supuesto la gente que vino no sabía hebreo y había traductor. ¿Qué Rafa dice quién era el traductor de la plática? Y por supuesto, ¿cuál fue la primera la primera granada, la primera bomba que le tiraron al Rab? Es ¿cuál es la julsha? ¿Cuál es la debilidad que ve el judaísmo en la religión cristiana? ¿Qué nos molesta, entre comillas, o por qué no aceptamos nosotros como judíos a esta religión? Que dicen que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, aquí viene el problema de la confusión y de la mezcla de dos conceptos que el judaísmo de ninguna manera acepta. Uno es el Boré, el creador, y otro es el Nivra, el creado. Para nosotros, para los Yudim, esos conceptos son absolutos. O sea, hay un solo creador y todo lo demás que existe en el mundo es creado por aquel creador. Y cuando hablamos de un solo creador y de que todo lo demás es creado, es todo, absolutamente todo lo demás. O sea, astros, hombres, animales, plantas, mares, tierra, oxígeno, agua, fuego, todo lo demás es Nivra. En el judaísmo hay que poner un límite, una separación, una división clara y absoluta. Y la persona que no tiene clara esta división, entonces no empieza a entender qué significa judaísmo. Esa diferencia es justamente la que es muy ambigua o no existe o es muy confusa o no es confusa en el cristianismo, donde el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre y el Padre es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el Hijo y es el Padre y todo es lo mismo. O sea, en otras palabras, 3 es 1 y 1 es 3. En el judaísmo 1 es 1 y 3 es 3. Y las cosas no pueden ir de la mano. Cuando hablamos de Boré y de Nivra, estamos hablando de dos conceptos muy claros. Todo lo que existe en el mundo viene de un solo creador. O sea, Akadosh Baruj Hu es la Sibá, es la causa de toda la existencia. Todo lo demás es consecuencia de esa causa. Bueno, con la terminología del Maharal de Praga, Sibá u Mesobav, la causa y la consecuencia. Podemos decir creador y creados. Podemos decir Mashpia, el que influencia, y los influenciados. Lo podemos definir de muchas maneras. Pero lo que queda claro es de que hay, como les dijo Rab Tzviuda,
nosotros tenemos una sola dirección, no tenemos tres direcciones. Porque hay una sola dirección de donde todo parte y de donde todo comienza y empieza. Y desde ahí todo comienza a desarrollarse. Y por supuesto toda la idea que ya la desarrolla al principio de su libro el Rabbi Yehuda Alevi en el Sefer HaKuzari, que no sé si lo estudiaron y si no lo estudiaron lo deben estudiar. Jajam, que vivió hace aproximadamente unos 800 años, 900 años. Y ahí habla del rey de los Kuzarim, que comenzó la búsqueda de la Dat Amitit, de la fe verdadera. Y primero fue al filósofo, y el filósofo le dio su opinión, y él dijo, no, esto no me sirve. Él estaba buscando, él tuvo un sueño en el cual se le presentaba un ángel o una fuerza espiritual, y le decía, rey de los Kuzarim, tú tienes muy buenas intenciones, pero tus acciones no son aceptables. Lo que tú haces no está bien. O sea, tu ideología es muy buena, tú quieres acercarte a Dios, tú quieres cumplir con la voluntad de Dios, pero el medio práctico con el cual manifiestas tu apego a Dios, que por supuesto era idólatra, no está bien. El filósofo le dijo lo que le dijo, no lo contentó, hasta que llegó al comer, llegó al cura. El cura le dijo, bueno, empezó con toda la historia de la creación y el Dios creador, y de la historia del pueblo de Israel y de Abraham, hasta que llegó a Bnei Israel. Pero cuando llegamos a Bnei Israel, la historia tiene un cambio. ¿Cuál es el cambio? Que por supuesto vino un representante de Dios a la tierra, que se materializó en persona, o sea, era Dios que se materializó en persona, y que se desarrolló en el vientre de una mujer virgen, como dice el mundo. Todo eso, que lo conocemos. Y de ahí, de repente vino el nuevo Dios, o el nuevo representante, o el nuevo Mesías, o como lo llamemos, y dijo que desde ahora en adelante las reglas que existían hasta ahora fueron unas, pero desde ahora en adelante las cosas van a ser diferentes. Entre ellas, ya no hay un pueblo elegido. El pueblo elegido es una idea general. Ahora, desde ahora, somos todos el pueblo elegido. Somos todos en Israel. Sin entrar en detalles, el Kuzari, cuando escucha toda esa historia, simplemente le dice, mira, lo que tú me cuentas no tiene ninguna lógica. Primeramente porque ¿quién me dice que eso es real? ¿Y quién me dijo de que todo eso sucedió? Pero a pesar de que hubiera sucedido, no entra en la cabeza cómo puede ser de que el Dios Todopoderoso se materializa y se transforma en una criatura de carne y hueso. La lógica no puede entender y aceptar una idea así. Bueno, entonces por eso el Kuzari siguió la búsqueda hasta que llegó al Jajam Ayehudi, hasta que llegó al sabio judío, y ahí empezó toda la historia de cómo le empezó a hablar de todos los fundamentos del judaísmo, de lo que es la Torá, de lo que es primeramente el pueblo de Israel, de lo que es la tierra de Israel, hasta que se convenció de que ahí está la verdad espiritual del mundo. Y por eso él, con su pueblo, se convirtieron todos al judaísmo. Sí, en forma muy general. Entonces, ese es el primer punto, y el punto básico que tenemos que entender. La Natsrut,
La religión cristiana es una religión que viene a ocupar el lugar del judaísmo con una idea que es opuesta a la esencia del judaísmo. Y por eso nuestros jajamim fijan en sus veredictos halágicos que, a diferencia, por ejemplo, del Islam, que por supuesto es una religión que también se apartó del judaísmo, pero no es idolatría. Porque el Islam no cree en un Dios que se materializó, o en un Dios que es el Padre, y que es el Hijo, y que es el Espíritu Santo. El Islam opina de que vino un profeta a ocupar el lugar de Moshe, que se llama Muhammad. Y bueno, ahí está el problema, que es un problema muy serio, pero no llega al tema de la unidad de Dios. El concepto de Hashem Echad es el problema que existe en el cristianismo y que por supuesto luego de eso se desarrollan muchos y más serios problemas. Y por eso la idea de la Yahadut, la idea del judaísmo, opina de que la Notzrut es Avodah Zarah, es idolatría. Avodah Zarah, idolatría. Nosotros en el Shema, todos los días decimos, en la tercera Parsha, en el tercer capítulo del Shema, en la Parsha de Tzitzit. Ahí hablamos de varias cosas, además de la mitzvah de Tzitzit. Hablamos de que recordamos la salida de Egipto. Hablamos de que no hay que ir detrás de nuestros corazones, detrás de nuestros ojos. Y dijeron, Jajamim, ¿qué quiere decir ir detrás de vuestros corazones? Que vuestros corazones se corrompan y vayan detrás de la minut. Aquí tenemos un concepto. Minut. Minim. ¿Qué es un min? La palabra min en hebreo se traduce como especie. Tenemos minei behemot, tenemos especies de animales. Tenemos minei yerakot, tenemos especies de vegetales. Pero aquí estamos hablando aparentemente de un min, de una especie de personas, de seres humanos. Y la Torah nos dice, de acuerdo a la opinión de nuestros jajamim aquí en el Tratado de Brajot, que no hay que ir detrás de nuestros corazones, o sea, no vayan detrás de la minut. No vayan detrás de la Avodah Zarah, de la idolatría. La idolatría es un tipo de espiritualidad que se ha estropeado, que es negativa, que es falsa. Y la Torah nos dice, cuídense de no ir detrás de esas ideas falsas. Esas ideas falsas las denominan Jajamim Minut. Min. Nosotros sabemos muy bien de que nuestros Jajamim, los Anshei Knesset Agdolah, los primeros 120 grandes Jajamim, entre los cuales había profetas, había grandes sabios, fijaron las bases de todas las bendiciones y de todas las tfilot que nosotros tenemos hoy en día. Los Anshei Knesset Agdolah fijaron la gran corte de Am Israel en la época de los sabios, de los primeros sabios. Fijaron una serie de bendiciones, brajot, y de tfilot. Jajamim nos fijaron 3 tfilot diarias. Y a esa tfilá la denominaron Shmona Esre, 18 bendiciones. ¿Por qué? Porque tiene 18 brajot, 18 bendiciones. Tenemos 3 bendiciones que son las primeras de alabanza, después tenemos 12 bendiciones que son pedidos, rogativas de diferentes tipos, y luego tenemos 3 brajot finales que son
como agradecimiento. Pero, posteriormente, Jajamín vieron la necesidad de hacer algo que en un principio no se entiende. Agregar una brajá a la tefila. Nosotros sabemos de que agregar una brajá, una bendición con el nombre de Dios, que la vamos a decir todos los días, 3 veces por día, en la tefilá de Shacharit y de Minjá y de Arbit. Vienen Jajamim y nos dicen, no, al principio eran 18, pero luego de algunas generaciones posteriormente, hubo la necesidad de agregar una 19ª brajá. Esa brajá es la brajá de Birkat Aminim. Y tenemos que entender qué es esa brajá. Porque si Jajamim tuvieron que agregar una brajá a la Shmona Esrei, es porque aparentemente había una gran necesidad. Cuando nuestros sabios fijaron las 18 bendiciones, es porque entendieron que esas son las 18 bendiciones que son necesarias para que el Yehudí haga su tefilá diaria. Y cuando uno analiza esas 18 bendiciones y especialmente se va a los pedidos, a las rogativas, ve que ahí se pide todo lo que necesita una persona a nivel personal, físico, material, espiritual, nacional. ¿Qué pedimos? Pedimos sabiduría, pedimos perdón, pedimos que regresemos en Tshuva, en arrepentimiento, pedimos redención, pedimos salud, pedimos parnasá, pedimos sustento. Pedimos que Hashem reúna a todos los exparcidos por toda la tierra de Israel. Pedimos que Hashem regrese a los jueces. Pedimos que por los tzadikim, por los justos y por los conversos. Y pedimos por la construcción de Jerusalén. Y pedimos que Hashem regrese el reinado de David y el Mashiach. Excelente. Todo. Pedimos todo. Pero aparentemente hay una brajá que a Jajamim se les olvidó. No, en realidad no se les olvidó. Cuando ellos fijaron la Shmona Esrei, esa brajá no era necesaria. Pero a veces en el camino aparecen ciertas situaciones que provocan la necesidad del momento. Y eso, en otras palabras, fue la necesidad de agregar una brajá en la Shmona Esrei. ¿Cuál es esa brajá que se agregó en la Shmona Esrei? La brajá de los minim. ¿Tienes ahí el sidur? Que no haya esperanza para los delatores, y que todos los herejes y todos los malvados perezcan instantáneamente, que todos los enemigos de tu pueblo sean rápidamente extirpados, y que desarraigues, rompas, tritures, subyugues, Kitzur, términos muy delicados, el reinado de la iniquidad rápidamente en nuestros días. Bendito eres tú, Hashem, que quebrantas a los enemigos y subyugas a los inicuos. Una brajá que se le desearía a uno de mis mejores amigos, ¿no? Esta es la brajá que agregaron Jajamim. A pesar de que la palabra, de acuerdo al texto ashkenazi, no aparece la palabra minim, en el texto sefaradí sí aparece, pero es conocida esta brajá, esta bendición, como la brajá de los minim, Birkat Aminim. Y la gran pregunta es, ¿de quién estamos? No, primeramente no, ¿por qué? ¿De quién estamos hablando aquí? ¿A quién queremos destruir? ¿De quién estamos hablando que hay que... ¿Cuántos términos utilizaron Jajamim en esta brajá? De destruir en todas sus formaciones. ¿Quién? Jajamim no fijaron esta brajá en un principio. Todas las brajot son muy positivas.
Todas las brajot de la Shmona Esrei hablan de algo que pedimos para nuestro bienestar. Pedimos sabiduría, pedimos salud, pedimos, o sea, cosas positivas. Que se construya Jerusalén, que venga el Mashiach, que tengamos paz, que... De repente viene una brajá en la cual agarramos aparentemente la ametralladora y empezamos a tirar por todos lados. Que no tengan esperanza y que se mueran y que se destruyan y que se acaben y que se extirpen. ¿Qué pasó? ¿De quién hablamos? También puede ser que se refiera a Jesús. Pero yo creo que es como a todo el que no cree que Hashem es uno en el fondo. Mira, siempre hubo gente no creyente en Am Israel. Pero aquí estamos hablando de que en un cierto momento Jajamín vieron la necesidad. Ahora llegó el momento histórico que tenemos que fijar una brajá dentro de la Shmona Esrei en contra de alguien que aparentemente me está provocando serios, graves y terribles problemas. Porque nos están persiguiendo. ¿Ah? Porque nos están persiguiendo. ¿Y qué época en Israel? No, era época de el Señor. El personal. ¿Y esa braja es conocida por ellos? No la conocen ellos. Vamos a ver. Esta brajá fue fijada en contra de los primeros cristianos y sus alumnos. En contra de los primeros misioneros. Qué fuerte. De acuerdo a la investigación histórica, el concepto de min es, como lo dice el Rambam, y aquí hay un problema muy serio que se llama la censura. ¿Saben lo que es la censura? ¿Qué es la censura? Vetar a alguien. ¿Eh? Vetar a alguien. Vetar. No, eso es el concepto en general. Cuando yo hablo de censura estoy hablando de que hubo gente en la historia que censuró escritos del Talmud, escritos del Rambam y de otros, porque aparentemente había cosas que le molestaban mucho que estaban ahí escritas. Y muchas de esas cosas se refieren a Jesús, a sus alumnos y al cristianismo. El Talmud en el Tratado de Sanedrín, hay dos lugares donde se habla de ese tema y se nota claramente como falta, o sea, la hoja está incompleta y que el Talmud termina en una oración y después se va al otro lado y no se entiende la relación que hay entre lo que viene ahí y lo que viene del otro lado. Y eso también llevó a la confusión de dos conceptos, que uno se llama apícoros y otro se llama min. Apícoros es un hereje, es un yehudí, es una persona judía, hereje que no cree en Dios, que no cree en la Torah Shebe'al Peh, en la Torah oral. Tuvimos muchos de esos en la historia. Los tzdukim, los saduceos, los caraítas. Hasta hoy en día tenemos ciertas sectas que se relacionan con esos movimientos. Eso es un apícoros. El min es otra especie, por eso se llama especie. El min es aquel que decidió salirse de Klal Israel, apartarse de Am Israel y crear una nueva ente, una nueva religión, una nueva filosofía. Una pregunta, y si vamos a la casa, por ejemplo,
vamos a la casa de alguien y tiene el cuadro de este personaje. No lo mires. ¿Eh? No te impurifiques, ¿qué puedo decir? Es la casa de él, tú no puedes hacer nada. No es sé tu si... Ya sé. Pero como no se puede tener imágenes así... Sale, tú no puedes tener, pero no... sale, la otra persona es problema de él, o sea... Chao. En Rambam, y yo les traje aquí una hoja donde hay una Aleph que está rodeada por un círculo. En el segundo capítulo de las leyes de Tfilá, Perek Sheni, nos habla de esta braja, de la braja de los minim. Y fíjense cómo ya comienza el problema de la censura. O sea, ¿por qué estoy hablando de la censura? Porque hay textos más antiguos del Rambam en el cual aparece no el término de apicoros, aparece el término de min. Y por eso estamos aclarando ese punto. Dice el Rambam, Biemei Rabban Gamliel. En la época de Rabban Gamliel, de los grandes Tanaim, sabios de la Mishnah, Rabu a apikorsim de Israel. Hay que poner aquí en lugar de apikorsim, minim. Aumentaron los minim en Am Israel. Arriba. ¿Acá? ¿Tienen? Sí. Ya. ¿Qué hacían estas personas? Ayu metzirim le Israel. Metzirim viene de tzarot. O sea, que es una tzara, una desgracia. Le provocaban desgracias, problemas, persecuciones, en otras palabras. Perseguían al pueblo de Israel, umesitim otam, y los incitaban la shuv me'acharei Hashem, de apartarse del camino de Hashem. Dos cosas: persecución a nivel nacional y persecución a nivel espiritual. De Keivan Shera'a, escuchen bien, y por cuanto que Rabban Gamliel vio, Shezo Gdola Mikol Tzorkei Bnei Adam, que esta es la más grande de las necesidades de las personas. Amad hu ubedino, se levantó él y su corte, Beitkin, y fijó, decretó braja achat, una bendición, que es esta que estamos hablando, Shetie ba she'ela, que en ella se pida. She'ela es lishol, no solamente es preguntar, es pedir. Que en ella haya el pedido milifnei Hashem, frente a Dios, le'avet, provocar la perdición, y otra vez, entre paréntesis, no apikorsim minim. O sea, fíjese lo que dice el Rambam. La necesidad más grande de esa generación, de la gente, era fijar una brajá que provoque la perdición de este tipo de sujetos. El Rambam, cada letra, cada palabra del Rambam es exacta. Y el Rambam dice que vieron que esta es la gdolá, más de gdolá, grande. La más grande necesidad de ese momento, de pedir para la perdición de los minim. Vekava ota batfila, y la fijó dentro de la tfila, de la Shmona Esrei, que de shetie aruja befi Jacob, para que esté en boca de todos, para que todos la conozcan. Entonces, de acuerdo a esto, la Shmona Esrei se transformó, en lugar de Shmona Esrei, en Tsh'a Esrei. Nimtzeu kol habrachot shebatfila, Tsh'a Esrei brachot. Entendamos, agregar una braja en la tefilá, en la Shmona Esrei, es algo que es de lo stamka, no es algo así nomás. Hay que realmente estar en una situación de una necesidad muy grande para decidir de que lo que fijaron los Anshnei Knesset Agdolá, los Jajamim anteriores, los profetas,
Las personas que tenían Ruach HaKodesh y que fijaron estas 18 brajot, de repente ya no es suficiente, tenemos que hacer un cambio aquí. Porque agregar es cambiar. Y nosotros sabemos de que en la Torah las cosas y en los Jajamim las cosas no se cambian así nomás. Y no se agregan así nomás. Rabban Gamliel y su Beit Din vio la necesidad de que ahora es lo que hay que hacer. O sea, si uno diría, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que agregar una brajá para pedir el bienestar y el shalom y la paz del mundo. No, es una brajá que habla de provocar la destrucción, la perdición. Y por eso la Gemara pregunta, dice que cuando Rabban Gamliel quiso fijar esta brajá, no le fue fácil. Y preguntó en el Beit HaMidrash, en la Yeshiva, ¿hay alguien que pueda fijar el texto de esta brajá? Es un texto muy duro, muy fuerte, muy desagradable. Necesario, pero ¿quién puede sacar de su boca estas palabras? Algo que todos los Yehudim durante miles de años van a tener que decir en su tefilá 3 veces al día. ¿Quién se anima? Esa pregunta la tiró al aire Rabban Gamliel. Se paró un jajam que se llama Shmuel Akatán. Y él fijó el texto de esta caja. Dicen jajamim, ¿quién era Shmuel Akatán? No porque era Catán. Hazal dicen que se llamó Shmuel Akatán porque después de nuestro gran Shmuel Anabí estaba Shmuel Akatán. O sea, que estamos hablando aquí de una personalidad muy grande. David Amelech en Teilim compara a Shmuel con Moshe y a Aarón. Y si Shmuel Anabí el primero fue el super profeta Shmuel, aquí estamos hablando de un Tana, de un Jajam, que posiblemente no llegó a los niveles de Shmuel Anabí, pero estuvo cerca de lo que es Shmuel. Él fue el encargado de fijar el texto de esta tefila. Pregunta al Jajamim, Lama, ¿qué tenía de especial Shmuel Anabí? Aparentemente cuando uno lee el texto de esta brajá, ¿en qué piensa? Que había una persona que se levantó a la mañana bien enojado y empezó a maldecir y a buscar una palabra de maldición en cada una de las letras del abecedario. Y parece que no encontró en todas, pero en muchas. Entonces, ¿quién tiene que ser el que fije esta brajá? Una persona de la cual no tengamos ninguna duda de que la brajá que fija no es por venganza. De Shem Shemai. Y Shmuel Akatán tiene una pequeña Mishnah en Pirkei Avot que estamos estudiando en el 4º capítulo. Y Shmuel Akatán en esa Mishnah trae un versículo que aparece en el libro de Mishlei de Shlomo HaMelech, que dice: Pinpol oiveja al tismach, cuando caiga tu enemigo no te alegres. O sea, preguntan, más o menos, que Shmuel Akatán me viene a decir un pasuk en Mishlei. Es como si yo digo, Rabban Gamliel Amar, Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Más de Rabban Gamliel dijo ese pasuk está en la Torah. Entonces, ¿cómo dice la Mishnah de que Shmuel Akatán decía este versículo? Que cuando caiga tu enemigo no te alegres. Dicen Jajamim, ¿verdad que Shmuel Akatán sabía que ese pasuk es de Shlomo? Pero él estaba acostumbrado a decir constantemente ese pasuk. O sea, no te alegres cuando ves que tu enemigo se cae. Una persona así
que tiene ese nivel de entender que afilu con un enemigo tengo que tener cuidado, él tiene derecho a fijar la brajá de los minim. Porque entiende que la brajá de los minim no es una venganza o no es un problema entre vecinos. Es una brajá que es la necesidad de la generación y de las futuras generaciones que se tienen que enfrentar con una religión que quiere venir a ocupar el lugar de Am Israel. Y por eso Shmuel Akatán fue el que lo hizo. Y aquí tenemos que entender cuál es la diferencia entre un min y un apicoros. ¿Qué diferencia hay entre el concepto de la minut y de la apicorsut? ¿Quieres decir algo? Que, o sea, una cosa es una persona que no crea y otra es una persona que como lo niega y trata de inventar algo que es lo contrario. Apicorsut es vacío de emuná, vacío de creencia en los conceptos más profundos de la Torá, que pueden ser que la Torá fue entregada por Dios, o que la Torá oral fue entregada por Hashem, o diferentes conceptos que apartan al Yehudí de lo que es las bases de nuestro apego con Akadosh Baruj Hu. Pero él no está insinuando que en lugar de la Torá hay otra cosa, sino que simplemente es un vacío, es el no. Ese es el apicoros. El min, como dijimos, especie, quiere introducir otro contenido en lugar del contenido verdadero. Y eso es mucho más peligroso. Porque si yo digo a mí no me interesa y yo no creo, a mí no me interesa y yo no creo. Pero si yo digo, no, eso no es esto. Eso significa de que estamos cambiando de dirección. Que estamos basándonos en otra ideología, en otra filosofía, en otra creencia. Si yo tengo un recipiente vacío, en algún momento lo puedo volver a llenar. Pero si yo tengo un recipiente lleno de basura, es mucho más difícil llenarlo porque ya está lleno. Primero hay que vaciarlo y luego volver a llenarlo. Y esa es la diferencia que hay entre la apikorsut y la minut. La apikorsut dice, yo no creo, yo estoy vacío, a mí no me molestes con esas tonterías. El min dice, no hay Bnei Israel, no hay Torah, hay otra cosa. Hay otro Dios, hay otra fe, hay otra ideología. O sea, estamos quitando nuestra creencia y estamos introduciendo otra cosa. Otra cosa que, por supuesto, en nuestros ojos es veneno, es falso. Y por eso, el tema de la minut es un tema tan drástico. Y por eso Jajamín vieron la necesidad de fijar una nueva brajá en la Shmona Esher para ese tema. ¿Por qué? Porque primeramente la persecución en contra de Am Israel, como dice el Maimónides, el Rambam, pero segundo, incitar a que tienes que elegir un nuevo camino. El Apikoros dice simplemente, a mí no me importa, a mí no me interesa. El misionero, ¿qué dice? El misionero no dice, no me importa lo que hagas, me importa que hagas lo que yo te digo que tienes que hacer.
tienes que ir por el otro camino, porque el camino que tú tienes es equivocado. Es un contenido negativo, es un contenido falso. Yo te voy a dar el contenido verdadero, el contenido de la verdadera fe. Y cuando queremos cambiar e invertir el contenido absoluto de la Torah y de la mitzvah y de Akadosh Baruj Hu y de Bnei Israel, ese es el peligro más grande que tiene Israel. Porque eso significa que quieren acabar con Israel. Y cuando quieren acabar con Am Israel, no queda de otra sino defenderse. Y si yo me tengo que defender, y la única manera es acabando con mi enemigo, o por supuesto con la ideología del enemigo, eso es lo que tengo que hacer. Luchar con todas mis fuerzas. Porque aquí es o ese contenido o nuestro contenido. No hay dos. Y por eso todas esas terminologías tan fuertes, tan duras de perder, destruir, aniquilar, acabar. Porque si eso no se acaba, nos acabamos nosotros. Porque ellos quieren ocupar nuestro lugar. Y eso es lo que dicen. Y eso es lo que hacen. Y eso es lo que buscan. Hay que corregir al hermano errado y llevarlo por el camino verdadero. Y darle la verdadera ideología y la verdadera filosofía y la verdadera fe. Y por eso en ese punto la minut es peor todavía que la idolatría, porque no es simplemente idolatría, es idolatría en base a teología, a ideología. Una persona puede ser idólatra, ¿por qué? Porque alguien ya vio que su padre iba a la iglesia, él también va, hace actos de idolatría. Pero yo puedo hacer actos de idolatría, pero no soy lo que se llama una persona atuká, una persona apegada a la ideología. Lo hago por costumbre o lo hago porque así lo vi. Pero cuando esto se hace de manera ideológica, teológica, a tal punto que yo tengo que ir y convencer a los demás que vayan por ese camino, eso se llama minut. Incitar a la idolatría. Y por eso, en la halajá, un idólatra es algo con lo que hay que acabar. Pero un incitador a la idolatría es todavía peor. Porque el idólatra, bueno, hace su idolatría él solo por sí mismo. El que incita quiere atrapar a los demás también en ese camino. Y eso es mucho más grave. Hay una halajá que la trae el Rambam, el Shulchan Aruch. Un Sefer Torah que lo escribió un min, hay que quemarlo. Sefer Torah, pergamino, letras como el mismo Sefer Torah que hay en el Aron HaKodesh. Y dice el Rambam, para que no quede ninguna duda, se lo quema con todos los Shemot, con todos los nombres de Hashem que hay en él. O sea, no tengo que empezar a cortar los nombres de Hashem para quemarlo. Lo quemo con todo lo que hay adentro. Lama. Ese Sefer Torah es una burla. Es un engaño. Y para que no quede ningún tipo de duda y de confusión de que eso es no Torah, ¿qué hago para que no quede la duda que no es Torah? Lo tengo que destruir. ¿Cómo lo destruyo? Lo quemo. Rega, lo estoy quemando. ¿Sabe lo que es borrar una letrita del Shem Hashem? Es un Isur Torah. Es un Isur muy grave. Una prohibición muy grave. Aquí estoy quemando quién sabe cuántas decenas y centenas de nombres de Hashem. Eso no es nombre de Hashem. Eso es idolatría. Y por eso ese Sefer Torah se debe quemar. Como dice Rambam, mitzvah lesorfo, es mitzvah quemarlo, que de lo le aniach shem la minim, de lo le masem, para no dejar el nombre de los minim y de sus acciones. Que nadie llegue a decir, este Sefer Torah lo escribió tal.
tal persona, que es conocida, que va detrás de la mitzvot. Muchos de los gentiles del mundo cristiano hasta hoy en día nos culpan que matamos al Dios. Eso también es algo que hay que entender, ¿no? ¿Cómo se puede matar a un Dios? Pero bueno, es algo. ¿No? ¿Qué dicen? ¿Tienen razón o no tienen razón? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, que aclarar que hay quienes dicen que somos nosotros y otros dicen que son los romanos. ¿Qué? Que lo mataron. Nosotros confiamos en el Rambam. Y otra vez en el Rambam, en las omisiones del Rambam. Esta es una halajá completa que la omitieron en la censura. ¿Y dónde Completita. está? ¿Dónde está? Hay un libro de omisiones, pero está en los libros normales del Rambam no aparece, pero ya en las nuevas ediciones o en ediciones que traen las omisiones sí aparece. ¿Y las omisiones, pero las verdaderas están Sí, guardadas? ¿En dónde? hay libros especiales que se llaman libros de la censura, en los cuales aparecen todas las partes censuradas del Talmud y de otros libros que fueron censurados, entre ellos el Rambam. Y ahí aparecen las siguientes palabras. En las leyes de Reyes, al final del Yad HaZaká, del libro del Rambam, Mishneh Torah, dice el Rambam así: Af Yeshua Anotzri. Yeshu Anotzri. Shedima Sheye Mashiach, que aparentó o quiso demostrar que es el Mashiach, Neherag Bebeit Din, fue asesinado, fue matado en el Beit Din. Más del Beit Din. Tribunal. ¿Corte? No corte. Corte de justicia de Israel. Otra vez, eso no aparece en los Rambam oficiales, pero está ahí. En las omisiones está todo el texto completo de lo que dice el Rambam respecto a este tema. Sin ninguna vergüenza. ¿Cómo van? Los que lo omitieron por algún motivo. Tenían sus motivos porque lo omitieron. No se ve bien, no se escucha bien, o hay por miedo, no sabemos. Así dice el Rambam. El Rambam dice que no fueron los romanos, sino que fue el Beit Din. Y en realidad esa omisión parte de otra omisión que está basada en la omisión del Talmud, porque el Rambam se basa en el Talmud. Y esa misma parte está omitida en el Talmud, en el Tratado de Sanedrín. Y ahí aparece que a Yeshu lo juzgaron por dos motivos. Uno por brujerías y otro por Mesit Umediach, por incitar a la idolatría. Yeshu era una persona que tenía aptitudes espirituales, fuerzas espirituales reconocidas. Y por eso cuando hablan de que sean milagros, muy posiblemente los hacían. Hay quienes dicen que robó el nombre de Hashem y con eso hacía milagros. Pero a nosotros los milagros no nos asustan. Para nosotros los milagros no son una señal de veracidad. Y eso lo dice el mismo Rambam. El Rambam dice que si viene una persona y dice que es profeta y que Hashem le habló y te hace 800 mil millones de milagros y te dice que tienes que ir a servir a esa idolatría, ese sujeto merece pena de muerte. Venga, pero hizo milagros. No me importa que haga milagros, que siga haciendo milagros. Hashem te está probando. Yo le di la fuerza, le di las aptitudes para que pueda hacer milagros y confundirte. ¿Cómo sé si dice la verdad o no? Depende del nombre de quién viene. Si viene en nombre de Dios y te dice que hay que seguir el camino de Dios, ¿está bien? Pero si viene
en nombre de Dios y te dice que Dios dijo que hay que servir a Júpiter, o si no viene en nombre de Dios y no te dice, me mandó Júpiter a decirte que me sirvas a mí. ¿Ah? No, tampoco. Hay mucha gente que hoy en día no se arrodilla a Júpiter, se arrodilla a otras cosas, o cree en otras cosas. Entonces suena duro, pero bueno, Am Israel en ese momento acabó con uno de los símbolos de la idolatría. Asesinar a ellos significa matar a la Avodah Zarah, al comienzo y al desarrollo y a la base de la Avodah Zarah que se impregnó en toda la existencia, en todo el mundo. Pero brevemente es el Mashiach, es el Mesías. ¿Qué? Bueno, vamos a ver qué tiene que hacer el Mashiach. ¿Cuál es la función del Mashiach? ¿Hacer milagros? No. El Mashiach tiene varias funciones claras, y así lo dice el Rambam. El Mashiach viene a regresar el reinado de David, no a hacer milagros. El Mashiach viene a permitir de que haya paz en el mundo, básicamente la tranquilidad del pueblo de Israel. Y este Mashiach todo lo que hizo fue al revés. Sí, vamos a hablar del Mashiach. Desde ese momento empezaron las peores persecuciones en contra del pueblo de Israel, porque a pesar de que también el mundo musulmán nos persiguió, si hay alguien que en la historia persiguió más que nadie al pueblo judío, fue el mundo cristiano. ¿Qué? Y el que tiene un poco de dudas, que estudie un poco la historia de la Inquisición, de las cruzadas, hasta el Holocausto contemporáneo. Por supuesto, traer la paz, que no haya guerras, todo eso totalmente opuesto. Sí. Bueno, ¿verdad? No parece un poco como exagerada la forma de matarlo, o sea, sí, me parece que está bien, bueno. Más exagerado, según la halajá, digamos, hay cuatro tipos de penas capitales. ¿Qué pasa? Y una de las formas es skila, es apedreamiento. Y Jajamim dicen que eso fue lo que se le hizo. Esa es la pena. Rega, ¿y dónde está eso colgado? Mejor, porque hay una halajá que dice que luego de que se le apedrea se lo cuelga. Y en un palo que se asemeja a lo que es lo que llamamos la cruz. Pero habían muchos como él, no era el único. No sé si había muchos, al principio no había muchos. Al principio era él y sus Pero no fue alumnos. el que la única persona que recibió ese castigo, o sea, como... Mira, puede ser que hubo otros más, pero el Talmud y el Rambam habla específicamente de él. Que él fue el que Por todo lo que principalmente incitó a todo eso. Pues por eso a él lo castigaron. ¿Y por qué luego de castigarlo a él no hicieron lo mismo con sus alumnos? Los que Ahí también, no sé, eso hay que ver en los textos. Ahí habla de unos 5 alumnos que tenían, y ellos aparentemente, a filo aparecen los nombres. Pero bueno, eso hay que ver. De cualquier manera, llegamos a la definición de que por ese motivo, para nosotros el cristianismo es idolatría y no así el islam. Y por eso se puede entrar en una mezquita, por ejemplo, pero no en una iglesia. Cuentan que una vez la abuela de Rav Tzviuda Kook, o sea, la madre del primer Rav Kook, Abraham Yitzhak Cohen Kook, una mujer, una tzadeket muy grande, también muy inteligente, y cuenta que ella y su papá, o sea, los abuelos de Rav Tzviuda estaban haciendo alía, estaban viniendo en un barco hacia Eretz Israel,
Antes eran barcos, no eran aviones. Desde Odessa, Rusia. ¿No? Bien largo, mucho tiempo. Y eso era antes de Pesaj. Y ustedes saben de que antes de Pesaj los cristianos tienen aquí una fiesta. Se llama Pascua. Y vienen a visitar aquí a su Dios. Entonces se le acercó una mujer a la abuela de Rav Tzviuda y le preguntó: ¿para qué tú viajas a Eretz Israel? La tierra prometida, a Jerusalén. Le contestó, ¿cómo contesta una buena judía? Con una pregunta. ¿Y tú por qué viajas? Le contestó: no, yo viajo ahí porque ahí está enterrado mi Dios. Ah, ¿tú viajas para ver a tu Dios enterrado? Yo viajo para ver a mi Dios vivo. Así le contestó. Esa es la diferencia entre la vida y la muerte, entre la verdad y la mentira. Esa es una pequeña historia que sucedió hace 100 años o un poco más. Y por ese motivo esta gente se considera como gente que básicamente Ne'ekar se arrancó de dentro de Amisrael. Esta ideología parte del concepto de que Dios en un cierto momento de la historia decide que ya no existe Atah Bejartanu Mikol Ha'amim, que no seas elegido de entre las demás naciones, que ya no existe Veyetem, como le dijo Hashem a Am Israel en Har Sinai, que van a ser para mí Mamlechet Kohanim, un reinado de sacerdotes, Begoy Kadosh, un pueblo santificado, ¿no? Dejemos a la nación, al pueblo, y eso se va a transformar en algo universal. Kulanu otodavar. Todos somos iguales. La Torah es para todos. No hay elegidos. No hay Bene Israel. Kulanu Bene Israel. En el momento que desaparece el concepto de Bene Israel, automáticamente el próximo paso va a ser de que va a desaparecer ¿qué? Torat Israel. La persona que se aparta de Bene Israel automáticamente se va a apartar de la Torah, y eso es lo que sucedió. Los primeros cristianos eran muy religiosos, cumplían Shabbat, hacían todo. ¿Por qué después se fueron apartando? Porque el que se aparta de Am Israel, que es el pueblo de Akadosh Baruj Hu, se va a apartar de Ratzon Elohim. El que no quiere entender de que hay un pueblo que Hashem lo ha elegido de entre todas las naciones, entonces se aparta de la voluntad de Akadosh Baruj Hu, y eso trae como consecuencia directa el abandono de la Torah. Y por eso cuando hablamos de los minim son aquellos que básicamente arrancan de la existencia a Am Israel y a Torat Israel. Y en el momento que estás arrancando eso, estás arrancando básicamente toda el alma de la existencia, toda la esencia de la existencia. Y no porque los demás tienen que ser Bene Israel, no, solo sabemos de que la Torah le exige a los gentiles cumplir con sus mitzvot, con sus Sheva mitzvot Bene Noach, las 7 mitzvot de los hijos de Noach, pero tomando en cuenta de que todo esto viene de la Torah que Hashem le dio al pueblo de Israel y que por medio de ella se transmite también a las demás naciones. Y por eso en otros lados en el Talmud hay términos muy duros. ¿Cómo se denominó a Yeshu? Como por ejemplo Poshea Israel, el pecador de Am Israel. Y vamos a terminar
con una Gemara. Otra vez. Ustedes saben de que nosotros a Yeshu lo denominamos o Yeshu, que es Imach Shemo Bezichro, son las iniciales de que se borre su nombre y su recuerdo, o lo denominamos Oto Aish, aquel hombre. La Gemara cuenta que Oto Aish del Hagab era Bajur Yeshiva, para que sepa. Así que también de un Bajur Yeshiva puede salir lo que salió de Yeshu. ¿Qué? Era Bajur Yeshiva. Su Rav se llamaba Rabbi Yoshua ben Prachia, uno de los más grandes Tanaim que tuvimos en esto. ¡Qué fuerte! ¿Qué? Estamos hablando de la época de los Hashmonaim, la época de Hanukkah. Ahí Baruch Hashem se conquistó la tierra, pero luego de a poquito el reinado de Israel duró 200 años y luego empezó a bajar y luego vino el reinado del Imperio Romano y todo lo que sucedió. La Gemara cuenta de que Yoshua ben Prachia estaba con sus alumnos o su alumno, con Yeshu, y llegaron a una especie de Achsania, una especie de hotel que viene el camino. Y el Rav empezó a alabar a la señora, a la que atendía ahí, qué bien que nos atiende, con la cabot, o sea, perfecto. Dice en Hazal que en ese momento Yeshu dice, sí, con la cabot nos atiende muy bien, pero sus ojos, Aval Einea, en lo yafim. Sus ojos no son bellos. Así la acción. El Rav Kamumar reaccionó de una manera un poquito violenta. ¿Qué? ¿Sí? Se enojó y le dice, ¿Ma? ¿Eso es lo que estás haciendo tú, mirando los ojos de esta mujer? ¿No tienes otra cosa que hacer? Y lo mandó a volar. Lo echó. Porque entendió que estaba mirando la belleza de esa mujer. Cuando su Rav, por supuesto, toda su intención fue alabar la actitud, el comportamiento, cómo los atendió, cómo les dio la habitación, él se fijó en la belleza física de esa mujer. Y de ahí empezó la caída de este Talmid. Y Bemet Jajamim lo critican a Rabbi Yoshua ben Prachia. Y le dicen que él actuó de una manera exagerada y violenta en contra de su alumno. ¿Qué? Y por eso dicen Jajamim, tenemos dos manos. Y hay que saber utilizar las dos. Smol doha de Yamin mekarevet. Con la izquierda hay que alejar y con la derecha hay que acercar. Y parece que Rabbi Yoshua ben Prachia únicamente utilizó la izquierda, pero no la derecha. Porque lo alejó y luego no supo cómo acercar. Y así dicen Jajamim. Y el ejemplo que traen es de él, de Rabbi Yoshua ben Prachia. O sea que este Tana de alguna manera tiene entre comillas un poco de culpa de la existencia del cristianismo. Exactamente como estudiamos con Antignos, que dijo que la persona tiene que servir a Kadosh Baruj Hu no para recibir recompensa, sino Leshem Shamayim, y tenía dos alumnos que uno se llama Tzadok y otro Baitos, y de que ahí salió las sectas de los Tzdukim y los Baitosim. Estudiamos al principio cuando empezamos Pirkei Avot. Los Tzdukim y los Baitosim fueron las primeras sectas que no aceptaron la Torah oral y que se apartaron de Am Israel. Al final terminaron apartándose de Am Israel y dijeron Jajamim. ¿Qué dijo al final Antignos? No dijo nada malo. Dijo que
Hay que servir a Hashem, Hashem Shamayim, no por recibir recompensa. Najón, pero se entendió de sus palabras que no hay recompensa. Y eso no es verdad. Y eso es lo que dijeron los alumnos. Ah, si hay que servir a Hashem porque para no recibir recompensa, significa que no hay recompensa. ¿Cómo? Toda la vida voy a estar cumpliendo mitzvot y al final todo se va al aire y no voy a recibir nada de recompensa, ni siquiera espiritual. Y por eso abandonar. Y de ahí aprendieron nuestros jajamim que el jajam tiene que decir las cosas de una manera muy cuidadosa. Porque si no las dice de una manera muy cuidadosa, los alumnos pueden interpretar las cosas, tergiversar y irse por otro camino totalmente diferente. Y eso es lo que sucedió con Yeshua. Él entendió, yo no tengo nada que hacer aquí. Si no me equivoco, la Guemará, no sé si ahí mismo en otro lado, dice que luego regresó nuevamente para que lo acepte. Pero justo estaba en Kriyat Shema y le dijo así, o sea, como, espérate. O sea, Canela que ya estaba dispuesto así a aceptarlo. Pero él entendió de que otra vez lo están rechazando y se fue. Dice la Guemará, ¿qué hizo luego de que se rechazó? ¿Qué fue rechazado? Cuenta la Guemará. Agarró un ladrillo, lo levantó y se arrodilló ante él y lo sirvió. Así dice la Guemará. Zakaf levená, levantó una levená, un ladrillo, de avadota, y la sirvió. ¿Qué? Tan loco se volvió en ese momento que agarró un ladrillo y se arrodilló ante un ladrillo. ¿Qué es un ladrillo? ¿Es parte de qué? ¿Ah? De lo material. ¿De qué? De lo material. De una construcción. Am Israel, la Torah, es un binyan Elohim, es una construcción divina. ¿Qué fue lo que hizo Yeshua? Agarró un ladrillo para empezar su propia construcción. Eso es lo que significa que agarró un ladrillo y se arrodilló. ¿Qué quiere decir? Es el símbolo, es la señal. Yeshua dice, ahora yo voy a empezar otra cosa, otra idea. Y por eso... el rabo de él. No sabemos, no dice. Pero vemos que Hazal lo criticaron muy duro. Y de ahí aprendieron el concepto de que siempre la persona debe, por un lado, alejar un poco con la izquierda, pero siempre tener la derecha abierta para acercar por el otro lado. Pero yo a lo mejor voy a decir algo un pelacable, pero así ya total, pero a lo mejor por eso el tema de los curas y de las monjas, Sí. que no pueden tener ningún tipo de contacto y se supone que solo servir a su Dios, Se etcétera, supone que... de haber quedado como tan afectado con como lo que le dijo. Lo que pasa de ahí parte todo. Hoy en día no llegamos a ver eso, pero de ahí parte toda una ideología. El cristianismo, a diferencia del judaísmo, ¿sí? hay tres ideologías en el mundo a nivel espiritual. Hay ideologías que dicen, el Yetzer Hara existe, dale todo lo que te pide. Eso es lo que llamaríamos el mundo occidental. El mundo occidental, el mundo moderno. ¿Sí? O sea, todo lo que hay, aprovecha. O sea, no la libertad, el libertinaje. En todos los aspectos. En el aspecto sexual, en el aspecto monetario, en el aspecto alimenticio, en todo lo que quieras. ¿Sí? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, con animales, con el tío, con la tía, no importa. O sea, no hay reglamentos. Si el Yetzer Hara está aquí, entonces dale de comer. ¿Por qué? Porque es muy fuerte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La lucha ya está perdida de antemano. Entonces no vale la pena luchar. Después tenemos el otro, el opuesto, que es el cristianismo, que dice, dale a Dios lo que es de Dios y dale al César lo que es del César. ¿Qué significan esas palabras? El Yetzer Hara es tan fuerte que hoy, no te vayas a casar. Escápate a las cavernas.
el mundo material es tumá, es impureza. La relación entre hombres y mujeres es basura. Si puedes ayunar todos los días, ayuna. Apártate de todo el mundo material. El mundo material ensucia. Ocúpate solamente del mundo espiritual. Viene la Torah, viene Akadosh Baruj Hu, y ¿qué nos dice? Como siempre, el punto medio. Más medio. Libertinaje, hacer lo que quieras, ¿no? Pero ¿para qué creó Hashem el mundo material? ¿Para escaparse de él? No. Para encaminarlo, para pulirlo, para dirigirlo, para mejorarlo, para elevarlo. Y por eso, casarse, ¿verdad? Es una mitzvah. Traer hijos al mundo, por supuesto. Comer, ¿cómo van? Hay que estar sano, hay que comer en las fiestas, en Shabbat, pero todo con sus reglamentos. Hay que decir brajá, antes, después. Negocios, no, ¿cómo voy a ensuciar mis manos con dinero? No. Sí, trabaja, pero ten cuidado, sé honesto en el trabajo. No engañes, no robes. O sea, que el cristianismo llegó a la conclusión de que el mundo material es tan fuerte que combatir en contra de él no se puede. Y por eso, si no puedes combatir y no lo puedes doblegar, mejor abandónalo. Déjalo tirado por ahí y que el César haga del mundo material lo que quiera. La Torah nos dice, no, el César que no haga nada. Nosotros, yo, Dios, te voy a encaminar y te voy a enseñar cómo transformar al mundo del César en el mundo de Dios. ¿Qué es el César? César es el dominio político, como el rey. El César. Sí. Entonces, esa es la idea, eso es lo que la Torah nos enseña. En el momento que uno se aparta de eso, entonces aparentemente, ¿de qué habla? Habla de ideas muy elevadas, del amor y del amor al prójimo y de quién sabe tantas cosas. Pero ¿cómo eso se manifiesta en la práctica? Y eso la Torah nos enseña, de no hablar tanto de amor, sino de hacer amor. Entonces, Bezrat Hashem, de la Jochma, de poder enseñar primeramente a nosotros, a nuestro mundo, los valores de la Torah, y luego, Bezrat Hashem, seguir y poder enseñarlos también a las demás naciones.